es un cierto regreso, ya no necesariamente a la normalidad, porque no sé si alguna vez hemos sido del todo normales, pero sí por lo menos a la cotidianidad, a lo que veníamos haciendo antes de estar en la Feria de San Bernabé, que como han podido comprobar a lo largo de estas últimas fechas ha marcado buena parte de los contenidos que estaban en nuestra parrilla de programación. Ahora volvemos a hincarle el diente al día a día de la ciudad, que sigue pasando por muchos y variados frentes informativos y ámbitos distintos dentro del panorama sociopolítico local. Por eso, y porque hoy nos acompañan representantes del Grupo Municipal de Izquierda Unida en concreto, y pasamos a saludarles, señor Miguel Díaz, muy buenas. Muy buenas. Señor Monterroso, Enrique Monterroso. Muy buenas tardes, muy buenas. Sí, efectivamente, son buenas las que sean tardes, sean noches. Saben ustedes que ahora como sí, empieza a anochecer más tarde y demás, sí, no queda bien claro en qué momento del día está uno en cada instante, ¿no? Ustedes no han parado su actividad política a lo largo de estas fiestas patronales, mucho menos aún cuando estas han terminado. Y siguen pendientes de diferentes asuntos. Por ejemplo, ¿qué les parece que hablemos de uno de los más recientes en el tiempo, ¿no? Porque estuvieron ustedes en la barriada de la Plaza de Toros, donde prestaron especial atención a lo que ocurre en un punto muy concreto de esa zona de Marbella. Son unas naves industriales con las que muchos de los telespectadores estarán absolutamente familiarizados, que se encuentran en el entorno del Colegio Antonio Machado. Unas naves que yo creo que todos, quien más y quien menos, estaremos de acuerdo en que ya no deberían estar allí desde hace bastante tiempo. El tema está en qué hacer con ellas. Cuéntenos, ¿cómo ven ustedes esa situación? Miguel. Pues en este caso lo tenemos bastante claro y lo que hacemos es transmitir pues lo que es un clamor de los vecinos, un clamor del centro educativo que ahí está, de los profesores y profesoras también, de la Asociación de Madres y Padres, bueno, y es que esas naves, bueno, que más que naves son unas naves efectivamente, pero en estructura, porque no están terminadas hace 30 años, más de 30 años, la década de los 70, nos comentaban los vecinos más antiguos, que ya estaban, antes de que se promoviese buena parte de lo que es hoy la barriada de Plaza de Toros, esas construcciones, pues claro, que van acumulando pues cada vez una mayor decadencia, un estado de ruina, que es lo que entendemos que además está dando una muy mala imagen, que es un lugar de paso, un lugar de entrada a través de la carretera de Ojén y la autovía pues de muchos vecinos, turistas también, y luego para los propios residentes y escolares que están pues contemplando una situación en la que además hay solares descontrolados completamente, suciedad. Hay pues personas que se refugian ahí pues para toxicómanos y personas que están en situaciones de problemas de adicciones, y por tanto todo esto es una problemática, un foco que hay que eliminar y poner en valor, porque estamos hablando de toda esta situación se encuentra sobre el suelo público y esto es lo más importante hay que ponerlo en valor y que el suelo público sea precisamente pues para garantizar y dar satisfacción a derechos, ¿no? Eso es lo que me ha asustado un poco, porque desde el equipo de gobierno ha dicho usted que la titularidad de esas parcelas son privadas. Sí, efectivamente en este momento hay una junta de compensación de propietarios, pero el ayuntamiento también participa de la junta de compensación, ¿no? Efectivamente el suelo se puede considerar que tiene muchos propietarios, pero el uso del suelo es público, es decir, lo que se vaya a hacer ahí está marcado por el PREGO y concretamente es equipamiento educativo y equipamiento de parques y jardines, con lo cual estamos reivindicando dos cosas al mismo tiempo. Primero, el edificio está en ruinas y la legislación permite al ayuntamiento actuar en casos de amenaza de ruina y de insalubridad, etcétera, ¿no? Está más que demostrada después de 30 años. Y incluso en este momento está hasta habitado, ¿no? Habitado por personas desprotegidas que no tienen esto viviendo y techo y están usándolo para poder vivir, ¿no? Pero la segunda cuestión es que una vez que el ayuntamiento pueda derruir esas naves, luego el ayuntamiento puede imponer al resto de los copropietarios el adelantamiento, digamos, de la obtención de ese suelo para el equipamiento público que tiene la necesidad de la barriada. Es decir, aquí lo que está claro es que si el ayuntamiento quiere, tiene capacidad suficiente como para tomar esa decisión. Y si el ayuntamiento no quiere, pues se ampara en que esto es de todo, que estamos pendientes de la sentencia y nos tiramos todos 30 años esperando. Esto, si fuera en otro sitio de lujo, no se habría permitido. Se permite porque está en Plaza de Toros. Y de ahí nuestra llamada a que los vecinos son los que tienen que alzar su voz y organizarse y protestar y reivindicar, porque es que realmente afecta no solo a la estética, sino que afecta también un poco a la salubridad y afecta a la decencia
y sobre todo que se está privando a esa zona de un equipamiento que está recogido en el PGO y que le hace muchísima falta, porque esa es una de las barriadas más populosas, pero es de las que tiene más carencia del municipio, y que sepamos nosotros, la gente de Plaza de Toros paga sus impuestos y son ciudadanos de Marbella, igual que el primero. Además, dicho usted, si estuviera en un sitio de lujo, otro factor es también el valor de las viviendas, que también es el valor de las viviendas, otro factor que hay que tener en cuenta, que a veces parece que el valor importante de la vivienda es a partir de 300.000 euros para arriba, pero cuando... Evidentemente. Se da algo paradigmático ahí también, y ahora a colación de que decías, como desde el equipo de gobierno se nos contesta, en vez de decir, bueno, pues es cierto que esto es una reivindicación, vamos a ponernos a trabajar en pues, quitar ese incordio que está ahí, buscar una solución participada. Dicen que es de titularidad privada. Pues habría que preguntarle a la señora alcaldesa, que queda claro que ha mentido, porque hace 3 años, cuando estábamos en campaña electoral, se instaló allí una valla y se dijo parcela cedida a la Junta de Andalucía para la construcción de un colegio. Si esa parcela es privada, evidentemente, como lo era antes, en la titularidad. No se había cedido a la Junta de Andalucía ninguna parcela para ningún colegio. Lo que se estaba haciendo era una campaña engañifa, electoralista, y ahora pues se queda destapado con sus propias palabras. Y ahí están las hemerotecas si queremos ir tras los pasos perdidos de las promesas falsas de la alcaldesa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que vamos por delante del Partido Popular del equipo de gobierno y estoy seguro de que eso va a encontrar solución más pronto que tarde. Ha sido Izquierda Unida, como en otros casos, nos corresponde a nosotros como oposición, pero estamos marcando la agenda de lo que después el equipo de gobierno va después remediando, recomponiendo como puede, parcheando. Pero en este caso yo creo que hemos puesto el dedo en la llaga, ya estamos en contacto con los propietarios de las naves, con los vecinos, haciendo nuestra campaña, como debe ser, sin faltarle el respeto a nadie y procurando siempre el bien público, y estoy seguro que más pronto que tarde esas naves se van a tirar. Sí, me ha llamado la atención también que ustedes destacaban la necesidad, hablando de la barriada en general, ya no necesariamente actuar en la cuestión puntual de esas naves, sino enfocar el barrio en su totalidad y hacer una planificación integral, ¿no? Claro. Los parcheos se tienen que acabar en la Plaza de Toros, igual que en otros puntos, ¿no? Pero ahora que hablamos de la Plaza de Toros, hemos presentado desde Izquierda Unida, y Enrique, bueno, lo ha defendido ante el Pleno ya en varias ocasiones y en distintas legislaturas, pues una propuesta de un plan integral para la mejora de la barriada Plaza de Toros. Es necesario, además, bueno, pues son cuestiones muy puntuales, pero todos los accesos, generar aparcamientos, la zona que conecta con Arroyo Primero de Príncipe de Vergara, y hay que poner en valor toda esa vía, que debe ser una arteria principal y que debe dar satisfacción, muchas necesidades, como digo, la de aparcamientos, los equipamientos deportivos que están allí, integrarlos, ampliar y oxigenar la Plaza de Toros en gran medida, y luego, evidentemente, dar también ese parque que está en una situación, pues como sabemos, bastante desatendida, y bueno, en definitiva, estas naves, el colegio, que está también, y los recursos de equipamiento, que son muy deficitarios, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Que no hay ni un equipamiento y casi ningún espacio público para el disfrute de los vecinos. Lo que hay es casa, hormigón, no hay infraestructura de ningún tipo. Les piensa que todo el agua procedente del norte, a través de unos aliviaderos por debajo de la autovía, se impactan directamente contra viviendas. ¿Eso quién lo puede aguantar? Bueno, eso lo aguanta vecinos de Plaza de Toros, que yo creo que están ya su paciencia acabándose, y esto es lo que nosotros reclamamos, que todo lo que se vaya a hacer allí se haga con los vecinos. Yo creo que a las comunidades de vecinos y propietarios no se les puede manipular. Lo que se tiene que dar es la voz, organizarlo para que sean capaces de plantear sus demandas. Pero allí ni aparcamientos, ni problemas de urbanismo, problemas de deportivo, absolutamente nada. Y el único equipamiento escolar que hay es un edificio que, truncado, cuando iba a medias para vivienda, se destinó a colegio. O sea, eso es lo que es la Plaza de Toros. Viven miles de personas. Yo creo que es un punto que tiene la ciudad, que es preciso acometerlo con una visión global, porque parchear, desde luego, no resolvería casi nada. Mira que se hace campaña electoral allí, ¿eh? Sí, pues muchos votos, hay mucho granero allí. Campaña electoral. Lo que hay que hacer es trabajo, ¿no? Allí en concreto, y que se vea esa situación y que... Pero nos llega noticia que el Partido Popular allí ya no puede ir a pescar mucho más, en vista de que, ya 6 años gobernando y la Plaza de Toros está peor que antes. Pues no sé lo que va a prometer allí. Yo creo que allí más promesas no caben, ¿eh? ¿Como promesas qué le parece el transporte? Bueno, el transporte que tenemos en nuestra ciudad, y esta semana también queríamos poner el foco, ¿no?, en el transporte público, sobre todo lo hablamos en relación a los jóvenes y a los estudiantes, ¿no? Es decir, los jóvenes, bueno, sabemos las dificultades que existen, porque además nuestro municipio, bueno, pues tiene distintos núcleos, como Nueva Andalucía, San Pedro, La Chapa,
y la dificultad para una conexión adecuada, ¿no? Y por tanto vemos como otras ciudades, además cercanas, no tenemos que pedir cosas que es más que una planificación mínima, en Benalmádena, incluso en Torremolinos, etcétera, hay un bonobús especial para jóvenes, con unos usos pues que le permiten mayor económicamente poder utilizar el autobús. Además también pues pedimos una mejor planificación evidentemente del autobús. Y luego otro aspecto importante es el autobús de estudiantes universitarios, que sabemos que muchos marbelleros y marbelleras tienen que ir a cursar sus estudios a Málaga, y las dificultades entre los recortes de becas que están habiendo y dificulta pues, el poder tener una capacidad adquisitiva para alquilar una vivienda, una residencia de estudiantes en Málaga, las dificultades de la familia, que sabemos, y el desempleo de casi un 60% juvenil que existe, pues está obligando a que muchos, si quieren mantener la opción de estudiar, tienen que desplazarse en autobús, y ahora mismo solo tienen, pues, a través de Portillo, un carnet con el que tienen unos precios un poco más favorables, pero con un servicio muy deficitario, un servicio que constantemente hay averías, retrasos, se termina en el mes de mayo, y por tanto ahí pedimos que se haga, para garantizar derecho a la educación adecuadamente universitaria, un transporte también universitario Marbella-Málaga adecuado, ¿no? Todo esto un poco es unas medidas que hay que complementar, ¿no? Con una revisión total. Bueno, estamos pensando en un plan global sobre el transporte en el municipio, porque estamos en un municipio que, dada su estructura longitudinal a lo largo de la costa, esos 25 kilómetros, o unes bien y vertebras bien el territorio, y eso lo consigue el transporte, o corres el riesgo de formar islas y quedar el municipio hecho como una especie de archipiélago, ¿no? Yo creo que el transporte se convierte en un elemento vertebrador, inclusivo, integrador, que aquí es especialmente adecuado por el tema de las chapas. Tenemos las chapas desconectadas de Marbella, luego surgen sentimientos localistas y enseguida intentamos acallar en la boca. Surgen porque se sienten abandonados, y un elemento que viene a resolver problemas de esa índole es un buen transporte colectivo. Pero estoy pensando también en el hospital, que necesita también una renovación total del concepto de transporte, con lanzaderas y todo como alternativa al coche. Estamos pensando muchas urbanizaciones que tienen que acceder a la 340 y que tienen que buscarse un sistema de transporte también que una urbanizaciones y no solo pasando por Ricardo Soriano. En definitiva, la ciudad está para acometer un plan de considerar el tema de la movilidad en su forma integral y utilizar el transporte público como elemento fundamental de cara al futuro, porque el futuro, la política a veces mira solo en el corto plazo, 3-4 años, pero aquí de verdad es que el problema de transporte es un problema que hay que mirar en una ciudad a 20 o 30 años, y creo que eso es como hay que empezar a poner las mimbres, porque lo que estamos viendo, Miguel ha comentado los juveniles, los jóvenes, pero ¿cómo van a fomentar el transporte juvenil con un sistema deficitario, poco cuidado, con avería, lento, en fin, no es atractivo? Si un transporte público no es atractivo, no se usa. Es un tema en el que me cuesta trabajo mantener una posición moderada y tranquila en el medio de ustedes dos, y tratando de ser un simple moderador. Sencillamente no hay nunca la ha habido en este municipio una idea clara de que el transporte público sustituya a los miles y miles de coches que pasan por el centro. Jamás ha habido esa intención. Será para bien o será para mal, pero desde luego esa intención no la ha habido nunca. Pues, sin embargo, autobús sustituyendo a coches, esa no es una idea que exista en este municipio. Simplemente yo me atrevo a intentar adelantar una razón. El transporte por naturaleza público es deficitario, es decir, cuesta dinero, y hay que estar dispuesto a poner dinero. Pensar que el transporte sea rentable dándoselo a una empresa es el peor de los métodos. En los municipios españoles que funciona el transporte bien pierden dinero, pero después lo compensan con una política fiscal por la que obtienen ingresos suficientes como para compensar el déficit. Es decir, no se puede pensar que gane dinero el ayuntamiento ni ninguna empresa con el transporte, porque eso ya empieza la racanería, empieza a funcionar mal. Ves del municipio que funcione bien, del interior, y ves que ahí hay pérdidas, pero el transporte, pero por otro lado se compensan con ingresos. Casi tú vamos a perder dinero con el transporte, pero si tú todos los días llevas a 10, 15.000 personas al centro de una ciudad
a través de autobús, ahí hay comercios, ahí hay tiendas, ahí hay restaurantes, hay bares. Claro, no tiene que ser una rentabilidad netamente económica solamente, Exacto. sino es social y es medioambiental también, Claro. y es además el poder satisfacer por una demanda importante que es la de la movilidad. Además, un derecho que tenemos, todos los ciudadanos tienen el derecho a una accesibilidad y a una movilidad adecuada, y además en Marbella se da, y comentaba Enrique, el modelo longitudinal, por supuesto, pero también, y estamos viendo ahora especialmente en los jóvenes, como núcleos de población del norte, Trapiche Norte, la zona de Bello Horizonte, La Chapa, que es donde más está creciendo, todos esos que eran más jóvenes cuando habitaron aquello y tal, ahora pues tienen hijos en esa edad que no tienen todavía carnet de conducir, que no tienen, y tienen que tener unos desplazamientos pues de forma muy dificultosa, porque no están ya en el centro donde está toda la atracción luego en el centro para cultural, de ocio y los desplazamientos diarios. Por tanto, ahí el modelo de ciudad que hemos hecho necesita y requiere una conexión. Claro. Y por tanto eso es fundamental. Y luego el turismo. Si tú eres joven y vives en Las Chapas, a partir de las 9 de la noche, primero, no hay alternativas culturales, sociales, deportivas, de ocio, de nada. Y a las 9 de la noche ya no puedes ir al centro de tu ciudad. Eso es un castigo que se le imprime a los ciudadanos de Las Chapas. Los padres y madres o los taxis, es lo que queda, y evidentemente las economías y los ritmos pues dificultan mucho esto, y es cierto. Y luego también lo importante es que esto es parte del turismo también, lo hablabas, del comercio, por supuesto, del tejido comercial, que se pueda acceder bien a lo que es un urbanismo también y una planificación que facilite este comercio, y no solamente los polos de la Cañada y lo que es Corte Inglés, Puerto Banús, que ahí son quizás los transportes de mayor frecuencia, que eso sí que funcionan con más frecuencia, curiosamente o no tan curiosamente. Pero sí decir que se ven los turistas, y los lunes, por ejemplo, es algo, unas colas kilométricas que hay de metros, en la zona de tanto Pulla como Marvel Center, y muchos días ya en verano lo vamos a ver, otra vez nuevamente en el centro, esas colas de turistas que quieren pues desplazarse pues bien de hoteles, desde otras zonas hasta el centro. Sin marquesinas, desprotegidos contra el sol, etc. Claro, marquesina como mucho para los 5 o 6 primeros, pero es que cuando hablamos de 30, 40 personas, sin exagerar, y ya lo vamos a ver, es una situación que hay que resolver, que hay que atender también a los flujos, las demandas y adecuar el transporte a esto. El usuario mayoritario del autobús. Es que lo que sí me da es que es un municipio un poco que vive de espaldas al transporte. Porque no se ha generado nunca ese Puede ser un círculo servicio, vicioso, pero y lo que al vivir de espaldas a habitantes de Marbella no se han montado un autobús en su vida. Y lo que muchos habitantes no saben de Marbella es que el usuario mayoritario con diferencia del autobús es el turista. Sí. Pero turista, o sea, turista que nada más bajarse del autobús ya se está tomando un café en algún sitio, ya está comprando en una tienda, ya está... Pero como estamos diciendo, el sistema de transporte va unido al modelo de ciudad. Y el modelo de ciudad aquí se ha impuesto con un PGO que realmente solo ha venido a intentar resolver el tema de las ilegalidades. No ha entrado en el avance de lo que es el diseño de una nueva ciudad, sino que ha entrado en mirar hacia atrás para resolver o intentar resolver todo el tema de la ilegalidad. Aquí no hay ningún modelo de ciudad. Ha ido creciendo de una forma a impulso de la especulación, que es el verdadero seña de identidad de este municipio, por lo menos hasta ahora. Y el transporte es un efecto más. Claro. Y luego los cuellos de botella que tenemos norte-sur, una serie de cosas, que como modelo de ciudad es un desastre. Y parte de ese desastre son de los gobernantes actuales, claro. Hablando de gobernantes actuales y no actuales, el caso es que he de confesar que antes de que comenzara este espacio, pues habíamos tenido la posibilidad de conversar con Enrique Monterroso y con Miguel Díaz. Y ellos nos confesaban, lo puedo comentar, ¿no? Nos confesaban que perciben una creciente preocupación entre la ciudadanía respecto al papel que juega en la actualidad la clase política, es una expresión que detesto profundamente, el entorno político, vamos a ponerlo de esa manera, y ellos me hablan pues que les duele la generalización continuada, ¿no? que se produce en las apreciaciones que hace la gente al respecto. Es cierto que los políticos hay políticos responsables de casos de corrupción, pero también es cierto que hay políticos responsables de que haya carreteras, de que haya colegios, de que haya hospitales y de que haya servicios públicos en general de todo tipo. Podamos ponerle los peros que se le ponga, pero todo es cierto, ¿no? Uno no quita lo otro, ¿no? Nosotros comprendemos que haya un sentimiento de cierta hostilidad hacia los políticos, representados básicamente en los dos grandes partidos, y por ende de ahí su extensión al resto. Pero hay que pensar que siempre que generalizamos nos equivocamos. No se nos ocurriría a nosotros jamás pensar ni que todos los profesores, ni que todos los policías, ni que todos los periodistas, ni que todos los fontaneros, ninguno. Siempre que hablamos de todos nos estamos equivocando cuando nos ponemos esa etiqueta.
Yo creo que la gran cuestión aquí es que hay que saber distinguir, y efectivamente hay gente que no merece la consideración de nobleza que debe llevar la profesión del político, no profesión, porque no es una profesión. Quizás eso sea hasta uno de los problemas, ¿no?, de la profesionalización. Pero nosotros simplemente queremos decir que comprendemos esta situación, pero que por favor la gente sea capaz de analizar, de sopesar, y que siempre hay gente cerca que está dejando mucho de su vida por el interés general y que no busca nada para sí, que no se sirve de la política, con poco que acerquen el foco de su pueblo, de su provincia, de incluso de nacional, van a encontrar políticos que están ahí, a lo mejor no son famosos, no son estrellas, pero están también ahí trabajando por los demás. Y eso es estamos de acuerdo que es que hay muchos motivos, y cada vez que surge lo de Gürtel, los ERE, etcétera, la gente se asquea, y nosotros decimos con razón, pero eso puede llevar a condenar este modelo de sistema, pero no el sistema democrático en sí, que se apoya en la participación política y en las organizaciones políticas y en los colectivos políticos que trabajan por el bien común. Eso debe quedar fuera de toda duda. Otra cosa es saber elegir, ¿no?, saber distinguir, que yo creo que eso es lo más difícil, sobre todo porque los pequeños, que no son los que más salen, tienen muchas dificultades para hacer llegar su discurso y su mensaje, bien confundidos por esa etiqueta general, ¿no? Yo creo que se está aplicando en España esta situación con carácter general y está haciendo mucho daño al propio sistema, y fuera de este sistema democrático no hay otro sistema. Esta es la cuestión. Desde luego, eso es lo más, yo creo que enlazando con lo que dice Enrique, se critica y se pone en la palestra esta política por determinadas prácticas que son censurables, pero es quizá el tiempo, el principal tiempo para la política, cuando más necesario se hace la política precisamente es ante esta situación, y cuando más necesario se hace reformular la política, los planteamientos políticos, incluso repolitizar, entendemos, a toda la ciudadanía. Es que lo de la política no es más que el compromiso precisamente con la sociedad, para la transformación, para la garantía de derechos, de un modelo, antes hablábamos de modelo de ciudad, pues también un modelo de Estado, un modelo de convivencia compartida, que es lo que tenemos que darnos, ¿no? Y esas normas pues se tienen que hacer dentro de un sistema democrático, que es verdad que esta democracia se ha ido degenerando y tiene que ir a una democracia mucho más participativa, con muchos más mecanismos de implicación, de toma de decisiones por parte de la ciudadanía. Y estamos viendo nuevas formas de política que están abriendo paso, y como por ejemplo movimientos sociales, tenemos hoy paradigmas, ¿qué es sino política? El movimiento Stop Desahucios, el movimiento 15M, todos esos colectivos que están propugnando por cambiar realidades concretas que hay, como es el caso de la injusticia que se da a través de los circuitos por ejemplo, las estafas de las preferentes, de un sistema bancario podrido y estafador, que está además tolerado por unos gobiernos que han permitido esto, o que hay políticas hacen sino los sindicatos que hacen marchas por el empleo, que hacen huelgas generales. Pues en esa línea, desde Izquierda Unida también entendemos que es el momento de que la ciudadanía se interese en la política, se implique en la política y se ponga a trabajar pues precisamente si fuera sujetos políticos, es decir, ejercer la ciudadanía, que es algo que nos ha otorgado una Constitución, pero que si no lo ejercemos estamos dejando pues todos esos derechos al albur de esos que se llaman políticos, ¿no? Que no son o esos que dicen la clase política y que no son más que, en este caso, personas que defienden intereses particulares. Un minutillo más. No, sí, hay más. Y a mí me parece que la confluencia de tres factores es lo que está haciendo realmente daño en España. En primer lugar, el fraude electoral que supone ganar unas elecciones prometiendo una cosa y haciendo la contraria. Eso es. Haciendo la contraria y revistiéndola incluso de falsedades. En segundo lugar, una crisis que no cesa, como el rayo, que no cesa, que de 4 millones, si se ganan las elecciones, cuando hay 4 millones o 5, y ya hay 6 y pico, y no se responsabiliza a nadie, y las medidas que se toman son las contrarias. Y en tercer lugar, la corrupción. Es decir, si tú unes esos tres factores, la gente tiene que tener mucha fe para confiar en algunos políticos. Y esto yo creo que al confluir estos tres factores, pues está haciendo mella en la sociedad en forma de descrédito, en forma de desafección, de gente indignación, etcétera. Pero incluso en eso, las palabras de Miguel Díaz no pueden ser más oportunas, es el momento justamente de salirse de ese enfoque y buscar otro distinto para la política. Quizás ahora es cuando haga más falta, porque si ahora mismo nos abandonamos en ese desánimo, alguien ocupará ese espacio. Y pueden ser los populistas que nos cesan. No creo también que las organizaciones políticas, y francamente no creo que Izquierda Unida sea de los peores ejemplos en ese sentido, pero algunas
Alguna debilidad al respecto de lo que voy a decir también se le ha podido apreciar a su organización, si me lo permiten, pero no es de lo peor. También no sé, el decir hoy A y 2 meses después decir B con una desfachatez absoluta, eso le molesta mucho a la gente. El poner paños calientes a la corrupción cuando ocurre en el seno de tu formación y ser voraz con el rival cuando ocurre en el del rival. Lo de la amnistía fiscal, por ejemplo. La amnistía fiscal. Cuando el caso de transfugismo, cuando eres el favorecido por el transfugismo, es que la democracia es así, como el fútbol, ¿no? El fútbol es así. Cuando eres la víctima del mismo, es que ese acta de concejal debería ser del partido y tal. Toda esa incongruencia, esa falta de coherencia, yo creo que es lo que acaba a lo mejor de sacar mucho de quicio a la gente, y ahí son responsables directas las propias organizaciones políticas. Sí. Hay que asumir las responsabilidades donde puedan darse, pero yo en este caso desde Izquierda Unida sí que nos planteamos y además nos configuramos como un movimiento político y social, es decir, esto significa somos distintas formaciones políticas integradas en una coalición, colectivos sociales. Ahora este fin de semana de feria estábamos en una localidad sevillana, en una asamblea andaluza en la que se ha designado, como bien sabrán los telespectadores, un nuevo coordinador andaluz, donde hemos tenido pues unas jornadas de debate político, de construcción de alternativas, de organización, y en la que ha habido pues presencia de los representantes, aparte de los sindicatos, de representantes pues de formaciones y colectivos de izquierda. Ha habido también plataformas contra los recortes educativos, plataformas que han estado defendiendo pues los derechos humanos, personas muy comprometidas. Es decir, en definitiva se está trabajando desde eso para generar alianzas sociales. Se está viendo cómo se está construyendo un bloque social, sobre todo en el que la política no la tenemos que entender como el interés de una estructura que puede ser un partido, como es el caso y ahí tenemos que hablar del bipartidismo, porque ciertamente el bipartidismo es el que ha implantado y ha desarrollado el sistema que tenemos actualmente, democrático, por llamarlo de alguna manera, es el que ha implantado pues, y está además a través de los partidos europeos, donde vemos que tienen una réplica, ¿no? Tanto Partido Popular como Partido Socialista, marcando esas directrices de ese tratado injusto de la Unión Europea que está convirtiendo al final por la pérdida de soberanía de lo que es la nacional, la imposición de medidas de recorte. Y entonces los que han cambiado la Constitución para que no sea ya un Estado social España, sino que sea un Estado en el que va el primero la deuda y el déficit sacralizado por encima de los derechos sociales, esos son los partidos que han hecho esa involución y esa contrarreforma democrática, y ahí están los dos grandes bloques bipartidistas, que además es donde entiendo que, si bien el foco de todas las encuestas están yendo la abstención, que es ese hastío, esa desafección, es la que va ganando entero, pero dentro de esos que todavía que se posicionan en la política, los grandes perjudicados son esos dos bloques bipartidistas, que son los que se van hundiendo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y sin embargo, bueno, pues Izquierda Unida sí está teniendo un respaldo electoral mayor, y es porque, bueno, entendemos y esperamos, y esto no es para hacer autocomplacientes, sino para motivarnos y seguir en esa línea, es que la ciudadanía está vislumbrando que hay alternativas, que llevar la calle, las reivindicaciones, los padecimientos y los sufrimientos a las instituciones, para desde las instituciones también cambiar la realidad, y se puede, y ahí está el decreto de desahucio, ahí están los decretos de exclusión, ahí está pues medidas como el decreto litoral, que se está haciendo también, que esperemos que en la costa frene la voracidad de la especulación. En definitiva, sí, se está haciendo el trabajo. Efectivamente, es que esto todo un poco deriva del concepto que se ha tenido en España de la política como algo muy ajeno a la realidad de los ciudadanos que simplemente, los políticos solo buscan en los ciudadanos que los voten cada 4 años y luego después desaparecen. Y claro, cuando llega el momento de la desafección, hay un abismo en medio entre los políticos y la gente. Yo creo que es un error, y yo creo el error es dejar que la política esté por entero en manos de los políticos. La política, como lo aplicamos tantas veces, es demasiado importante como para dejarlo en manos de los profesionales de la política. El error estuvo el día que nos subimos a un púlpito, dimos las gracias por venir y dimos las gracias a las autoridades, en vez de dárselas a los servidores públicos. Decirle, señores autoridades, presidente, señor delegado, claro, señor... Y ahora tenemos un abismo el término no es autoridad, sino de un servidor público, que es totalmente otro gallo nos cantaría, si fuera así. Antagónico. Bueno, sí, antagónico. Muchísimas gracias, Amos, por venir, se nos acaba el tiempo. A ustedes. Alguna cosita se nos ha podido quedar en el tintero, pero bueno, lo dejamos. Habrá más oportunidades. Recogeremos el tintero y lo usaremos en otro momento. Muchas gracias. Muchas gracias.